2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. El domingo 18 de noviembre es el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito. Y va a haber un toque de sirena solidario por las víctimas. Los bomberos de todo el país van a hacer un toque de sirena solidario por las víctimas de accidentes de tránsito el 18 de noviembre a las 12 horas. El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos de la República Argentina adhirió a las acciones impulsadas por la Asociación Iberoamericana de Familiares de Víctimas de Violencia Vial a solicitud del Comité Consultivo del Grupo 1 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por tal motivo y con el objetivo de manifestar la voluntad y el compromiso de trabajar en forma conjunta y coordinada para lograr un cambio en la conducta vial de toda la sociedad, un convenio a los efectos de instrumentar un toque solidario de sirena durante 1 minuto el día 18 de noviembre de 2012 a las 12 horas en cada uno de los cuarteles de los bomberos voluntarios de la República Argentina. La fecha fue elegida, se corresponde a la conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tránsito y el toque de sirena lleva por lema, atención, esta vez escuchémosla para evitar, reflexionar y concientizar por menos siniestros. Después de la apertura, estamos con Fabián Pons, un amigo de la casa. Bien, primer bloque de programa, estamos con Fabián Pons, gerente del CESBI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Hoy no vamos a hablar de nada en particular, digamos, siempre hablamos de velocidad o de alcohol, es un experto para hablar del tema, pero hay un trabajo que iniciaron hace poco en Concepción del Uruguay, que va a tener en todo el país, se va a dar, y me interesa mucho cómo empezó el proyecto, porque me parece que es algo muy bueno que se está viniendo para el interior del país más que nada. Sí, se llama Plan de Saneamiento Vial y lo hemos hecho otra parte un poco más chica para poder modularizarlo. Este es un plan que se implementó a fines de la década del 90 en Suecia, algo que dio muy buenos resultados, muy interesante. Yo lo escuché directamente explicado por los suecos, lo traje como inquietud, ahí que un borrador, lo fui trabajando un poquito más a nivel de ayornarlo y de aparte adaptarlo a lo que era la Argentina. Y ya me había desilusionado, pensé que iba a quedar ahí para hacer alguna vez una nota, un libro, una tesis. Y apareció la gente del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay y la gente de Río Uruguay Seguros pidiéndonos unas charlas, un tema, y cuando les pregunté cómo venía, por qué era todo esto, me lo plantearon y dije, tengo algo que puede ser interesante. Lo hablamos con el intendente, un intendente que estaba a 5 meses de terminar su mandato y sin embargo se interesó muchísimo, muy raro, se interesó muchísimo. Le presentamos el plan, fue tomado en general con bastante, no resistencia, sí, pero incredulidad sería la palabra, hasta que explicamos cómo era y empezamos a mostrar los resultados. A ver, ¿de qué trata? Lo interesante del plan es que tiene una forma de trabajo lógica. Se empieza por hacer los pilares son el diagnóstico. Una cuestión muy interesante en el tema vial, como en tantos otros temas, pero en el tema vial lo vemos en la Argentina, que no hay diagnóstico. O sea, se tira tiros a la luna. Entonces empieza por el problema 317, se sigue con el 428, pero el 1, el 2, el 3 no lo trabaja nadie, porque directamente no se conoce. Entonces, uno de los pilares es hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación del municipio. En segundo lugar, el plan se basa en lo que se llaman los agentes locales. El agente local está comprometido con el problema. Nosotros estamos involucrados nada más, pero ellos están comprometidos porque están poniendo el pellejo todos los días en su comunidad y esos agentes locales son el intendente, número 1. Si el intendente no está comprometido, más vale no hacer nada. Olvídate. Los jueces de falta, los medios, pero no los medios para cubrir una conferencia de prensa, sino para hacer el canal de información y de difusión de todo esto.
Los fiscales, el hospital, los bomberos, el cuerpo de tránsito, la policía, la Cámara de Comercio. Hay una serie de agentes locales que son primordiales para este cambio, porque son los que nos van a ayudar en el diagnóstico y son los que van a implementar las medidas para cambiarlo. Después del diagnóstico, el diagnóstico se hace con la información estadística, más un trabajo de campo que nosotros ya tenemos documentado y procesado para sacar información. Después de eso se prioriza, se hace un pareto y se sacan los 5 temas principales que se deben abordar para cambiar la problemática vial del municipio. Se calcula que si se atacan bien esos 5 problemas, se disminuyen un 50% la siniestralidad. Con lo cual sí hay tips para trabajar. ¿En cuánto tiempo? Temas. En 5 años. A ver, en realidad es un trabajo de 5 años con una cola de 10. Acá no hay soluciones mágicas, no hay cosas que se cambian de un día para el otro. Pero ¿cómo funciona esto? El plan de ordenamiento termina ahí, en decirle al intendente, señor, estos son los problemas que usted tiene, estas serían las estrategias para atacarlo y las tácticas. Vamos por el principio todavía más para atrás, Sí. ¿no? ¿Por qué te llaman desde Concepción? La problemática que tenían. La problemática es la misma que se dio después en Campana y en tantos otros y que lugares. hay en los 2.400 municipios del país, pero básicamente en esta. Los hospitales municipales están saturados de gente internada, ocupando camas y ocupando horas de quirófano, que ya es insoportable. ¿Qué cantidad de gente vive en Concepción? Es un municipio de 100.000 habitantes, pero en el casco urbano hay 78.000, en la zona rural está el resto. Sí, con problemáticas como tienen todos los municipios, o muchos municipios. Casco, moto y bicicleta. Poca gente para hacer control. Hemos trabajado en otros municipios, ahora te cuento, pero básicamente el problema es que no hay educación, no hay concientización, el control es muy débil y muy poco oportuno. Muchas veces se confunde hacer control porque te paro y te pido registro y cédula verde. Eso no es un control vial, eso es un control administrativo. ¿Está bien? Sí, está bien, pero de ahí a un control vial no tiene nada que ver, no suma para nada. Entonces se planteó todo esto, se presentó el diagnóstico, estábamos en épocas electorales, automáticamente todos los partidos pusieron el tema, con lo cual le preguntamos cuál es su propuesta, no había ninguna. El intendente siguió adelante, el intendente que ganó Carlos Schepens siguió adelante con el tema, igual que el ministro de Gobierno, Agustín Bordagaray, y ingeniero, el intendente entiende cómo es el tema y apoyó mucho esto, y a partir del 1 de enero empezamos el trabajo de concientización de este año. Aguantame un minuto porque lo quiero extender y vamos a ir a una nota con José Feiras de cómo debemos manejar cuando hay viento fuerte. Dale. Hoy vamos a hablar de un factor climático harto importante en la conducción vehicular, como es el viento. Muchas veces no lo tenemos en cuenta como un factor de riesgo, pero definitivamente lo es. Cuando el viento viene de cola, va a incrementar la velocidad de circulación del vehículo. De diferente forma, cuando lo tenemos de frente, vamos a ver que el motor se ve forzado, por lo tanto va a disminuir la velocidad y va a aumentar el torque de ese vehículo. Lo más peligroso, hablando desde el punto de vista de la accidentalidad vehicular, es cuando tenemos vientos laterales, lo que provoca un cambio de dirección y una corrección permanente por parte del conductor. Las cuestiones o las circunstancias donde vamos a tener más afectación del viento lateral es cuando efectuamos algún adelantamiento o salimos de algún puente, porque al estar protegidos, ya sea por el vehículo que estamos adelantando o por la edificación del puente o túnel, al salir vamos a tener una incidencia total del viento lateral y muchas veces nos va a tomar por sorpresa. La recomendación es que se debe mantener siempre firme la dirección del vehículo y estar atento a estos movimientos laterales, frontales o posteriores. Hay que tener en cuenta la condición climática, por lo tanto sería bueno cuando uno va a hacer un viaje largo, tal vez de vacaciones, tener en cuenta las previsiones meteorológicas para ese viaje. Son cuestiones que no tenemos en cuenta y deberemos tenerlas en cuenta para tener una conducción adecuada, segura y desde el punto de vista accidentológico con el factor de riesgo más bajo posible.
Bien, de regreso acá con Fabián, que nos está contando este plan muy, muy interesante y arrancamos con el tema del diagnóstico. Diagnostican todo lo que es la cuestión de cómo está el municipio en este caso. Luego del diagnóstico se hace un Pareto, se eligen los 5 temas principales para trabajar. Por ejemplo, para hacer... Concepción del Uruguay, el problema número 1 fue la moto, pero dentro de la moto se dividió en 6 subtemas, que fue falta de uso de casco, multiplicidad de usuarios en la moto, no respeto a la velocidad máxima, no respeto a las normas en general de tránsito, la falta de documentación, tanto sea patente como seguro y documentación de la propia persona, el registro de conducir. Y el 6º punto fue la falta de infraestructura amigable para el motociclista, porque no solamente el problema lo tiene el motociclista, sino las condiciones que se le dan para circular. Después de hacer el diagnóstico, el segundo tema, por ejemplo, fue la prioridad de paso. El tercer tema fue el uso de cinturón. Y son cosas que generalmente no se diagnostican de esa forma. Y lo que se hace es elegir un tema por año, se concentra el esfuerzo en ese tema. 5 años. Son 5 años. Entonces el primer año se ataca el tema 1, se capacita a los agentes de tránsito, se hace capacitación en las escuelas, se trabaja en la concientización, se trabaja en los medios, se trabajan los controles, se abarca todas las áreas. En el caso de Concepción del Uruguay, se empezó la concientización, se empezó la educación primero en las escuelas. Secundarias y primarias. Secundarias y primarias. Después se fue a lo que fue la difusión con los medios y la concientización se hizo en la fiesta de la playa de Banco Pelay, donde no podía entrar nadie a la fiesta si no llevaba casco. O sea, te quedabas afuera de la fiesta. Y se dijo, por ahora te lo pido. Te digo, no te dejo entrar en la fiesta. A partir del 1 de enero, si no tenés casco, si no tenés documentación, si no tenés patente, si van más de 2, perdón, para la gente, fue 1 de enero de este año 2012. De este año 2012. O sea, primero fue reflexivo, piénsenlo, les estamos avisando. Luego del 1 de enero venían las sanciones. A partir del 1 de marzo empezaron las sanciones y en algunas cuestiones le dijeron, es la última vez que te lo digo, por esto y por esto. O sea, te detengo, te paro, te lo explico. Y a partir del 15 de marzo se empezó a sancionar. Lo que nosotros, por lo que estábamos apuntando, no considerábamos que íbamos a tener una baja significativa en la cantidad de eventos, pero sí en las consecuencias. Nos equivocamos, la baja en cantidad de eventos fue enorme, no solamente porque la gente se empezó a cuidar más, porque la gente empezó a dejar de usar las motos indocumentadas, por ejemplo. Y lo que estamos consiguiendo es un 40% de baja en la siniestralidad, en las lesiones. Desde el 1 de marzo a hoy no hubo ningún fallecido, por suerte. En un pueblo tan grande es muchísimo. Es mucho. Y hemos reducido solamente lo que es la cantidad de víctimas, que es lo importante, sino los costos que tiene para el hospital y la cantidad de horas disponibles. Vos dijiste, por eso me quiero detener, porque a veces cuando hablamos de esto es hasta complicado hablar de temas económicos cuando hay una muerte, pero hay una realidad de que los pueblos necesitan dinero y gastan mucho dinero. Vos dijiste que una persona con un daño leve hoy le cuesta a la comunidad de Concepción 1.563 pesos. Un lesionado moderado cuesta algo de 17.000 pesos y uno grave 117.000. Hay que recordar todo lo que sugiere, los días de internación, la cantidad de medicina, tecnología, etc. Si a los gastos le multiplicamos por las 196 víctimas menos que se han tenido en este semestre del 2012, estamos hablando de un ahorro económico cercano a los 2.400.000 pesos para la concepción de la comunidad de Concepción del Uruguay. Cosa que la mayoría de los intendentes, creo, y esto me atrevo a decir, ignorancia, no tiene idea cuánto cuesta un fallecido. Tal cual. Y cuánto ahorrarían aplicando programas como este. Esos son solo costos hospitalarios, hay costos legales, hay pérdidas de días, hay lucros cesantes. En toda la familia. Tal cual. Todo lo que genera. No se tiene en cuenta, no hay un estudio en la Argentina de esto. Lo que nosotros sabemos, vamos todos los meses. Todos los meses presentamos los resultados. Los resultados no los presenta CESBI, los presenta el director del Hospital Urquiza. Claro. Él es el que da el Parcial de la situación. Tenemos muy poquitos agentes trabajando, solo 7. Lo cual es agentes de tránsito. Solo 7 agentes de tránsito en todo Concepción. ¿Y por qué crees vos que se llegó a esta baja? Hay Porque primero hubo que educar a los que educan y a los que controlan. Porque cuando uno tiene pocos medios tiene que ser inteligente. Todos los controles son móviles. A mí me gusta. Claro. Los controles saben específicamente. No sirve para nada. Saben específicamente qué tienen que hacer. Que Río Uruguay nos apoyara a muerte con todo esto.
puso una camioneta para poder trasladar las motos que son incautadas, el municipio se encargó de conseguir un galpón, la policía y el cuerpo de tránsito están apoyando y la comunidad vio que iba en serio, entonces la idea también es alentar a la comunidad con los resultados, porque no lo están haciendo nadie para recaudar plata, lo están haciendo para salvarles la cabeza de ellos. Entonces, ¿a qué íbamos con esto? Que por lo que habíamos tomado como forma de trabajo, no pensábamos en una reducción en la cantidad de casos, pero sí en la gravedad. Y el objetivo, nosotros medimos todo en CESBI, trabajamos con lo que se llama Balance Scorecard, y el objetivo era bajar del 6% de heridos graves que tenía al 5% en el primer año y al 4% en el segundo. Ya a los 8 meses estábamos en el 4,2% solamente de heridos graves, con lo cual se está sobrecumpliendo el objetivo y ya estamos empezando a preparar el año que viene, que el año que viene es prioridad de paso. Un objetivo más bajo porque saben cómo es la Argentina. ¿Y ahora que van a modificar los objetivos en cuanto a los otros municipios? No, hay que entender cada municipio y eso es lo que tiene de interesante esto. Vos vas a San Justo, en Santa Fe, y la problemática es la bicicleta. Vos te parás adelante de una escuela y hay 700 bicicletas. Todo el mundo anda en bicicleta. Entonces decían, tenemos el problema de la bicicleta. Le decíamos, no, tienen la bendición de la bicicleta. Ahora hay que adaptar el municipio a esta realidad. Entonces, no hay cuestiones malas. Cuando sopla el viento uno puede oponerse o aprovecharlo, ¿no? Es hacer judo con la situación. Y está funcionando muy bien, por eso es que se está trabajando en Campana, en Puerto General San Martín, en La Paz, en Entre Ríos, y ahora vamos por otros municipios porque tenemos una capacidad limitada también para hacer, por más que tenemos un equipo de trabajo muy interesante, para hacerlo seriamente lleva mucho tiempo. Ustedes arrancaron en mayo del año pasado firmando el convenio, luego habrán empezado a trabajar no sé en qué mes del año pasado. En julio entregamos el diagnóstico ya terminado, Bien. En septiembre hicimos toda la planificación, en octubre hubo las elecciones, diciembre gobierno, tuvimos que esperar al nuevo intendente y el 1 de enero se empezó a trabajar los últimos meses del año pasado en educación, a partir del 1 de enero la concientización y el 1 de marzo el control. Y hoy todo lo que bajó es solamente, más que nada, del control de moto, del primer problema de diagnóstico. Específicamente concentrado en eso. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del año que viene se mantiene el tema moto y se le agrega el segundo tema, que es prioridad de paso. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un cambio cultural, no educativo, cultural. Entonces, todos estos cambios culturales demandan como mínimo 5 años. Entonces, nuestra idea es que dentro de 5 años, el tema del casco, de la cantidad de ocupantes de una moto, sea cultura. No haga falta estar diciéndole, señor, no tiene que hacer esto. Es cultura. Como vos te subís al auto y cerrás la puerta. O como cualquiera de nosotros nos ponemos el cinturón porque ya lo tenemos como propio de nuestra cultura. Entonces, por eso es un plan de 5 años, pero con una saga de... Así se trabaja en seguridad vial. ¿Pero cómo? Priorizando, revisando esas prioridades, haciendo el control, no tirando haciendo tiros al aire para ver a quién le pegás. Hoy en día, lo podemos decir en la Ciudad de Buenos Aires, el 62% de los siniestros se dan en bocacalles. Si el primer problema, claramente, es la prioridad de paso, ¿quién está trabajando en educar, concientizar? Acá, nadie. Ahora seguimos. Vamos a ir una nota, se realizó y vamos a hacer un programa especial sobre el segundo foro contra la violencia vial. Estamos charlando con el abogado Fernando Solesio. Dale. Estamos en el segundo foro contra la violencia vial, que lo han denominado acceso a la justicia. Puntualmente se van a desarrollar varios temas. Se cuenta por primera vez con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos expositores ya han expuesto y que han sumado muchísimo a este foro. Puntualmente en lo que a mí me tocó comentar es precisamente el acceso de las víctimas a la justicia, todo el trayecto que deben realizar como para tratar en lo posible de arribar a una sentencia que sea justa. Hablar de justicia es realmente difícil, porque teniendo hace bastante tiempo que los derechos humanos son para todos y son para todos iguales. Por lo tanto, toda persona imputada en un delito, cual fuere el delito, está protegido por determinados derechos humanos.
pero la víctima del delito tiene exactamente los mismos derechos. Y en este caso se ven totalmente vulnerados cuando se transita por toda la causa durante mucho tiempo, que no son los plazos que establece la ley, sino que se extienden muchísimo más, y de un día para el otro se encuentran con que no se va a hacer el juicio oral, para lo cual se han preparado durante muchísimo tiempo. Ahí la víctima queda totalmente al margen, haya sido querellante o no haya sido querellante, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, uno, viéndolo desde afuera, que dice, bueno, acá obviamente sale beneficiado el imputado, porque los juicios abreviados son para que los tribunales hagan menos juicios, porque no dan abasto, esta es una realidad, pero aparte es un cambio de pena con el fiscal. Si en un juicio abreviado se logra un tema de tránsito, por ejemplo, se ponen de acuerdo en que la pena va a ser de 3 años de cumplimiento en suspenso, si eso va a un debate oral, el fiscal no le va a pedir 3 años, el fiscal le va a pedir 4, 4 y medio. Entonces al imputado le sirve, se ahorra el debate, firma un abreviado, no termina detenido y la víctima no puede hacer nada, no puede estar presente escuchando qué dicen los testigos, qué dicen los peritos, hasta qué puede llegar a decir el imputado. No puede hacer nada. En algunos códigos expresamente dice que ni siquiera pueden apelarlo. Entonces, creo que ahí se está dejando totalmente de lado a la víctima como parte querellante y se le está dando todos esos derechos al imputado. Y cuando yo digo que los derechos son exactamente iguales para uno y para otro, no estoy diciendo, no, vulneren derechos del imputado y dénselos a la víctima. No, son iguales para absolutamente las dos partes. Esto en la realidad no sucede, nos encontramos muchísimas veces con causas donde se finalizan y en realidad, como decía la defensora de la Ciudad de Buenos Aires, se dicta una sentencia. De ahí a que haya justicia, hay un largo camino. En Ford no solo fabricamos automotores, también seguimos apostando a la producción argentina, realizando un plan de inversiones para un nuevo producto global. Conduciendo bajo lluvia, podemos sufrir los efectos del aquaplaning o hidroplaneo. El mismo se produce cuando los neumáticos no son capaces de evacuar todo el agua que fluye por debajo de ellos. Esto se produce por de dibujo de la banda de rodamiento de la cubierta o por exceso de velocidad. La película de agua que se crea entre el neumático y la calzada los deja sin contacto y perdemos el control del vehículo. La frenada de pánico es especialmente peligrosa, ya que en este caso la evacuación de agua por parte del neumático es prácticamente nula. Por eso, disminuya la velocidad, quitando el pie del acelerador, no toque el pedal de freno y con lluvia, ande despacio. Bien, último bloque del programa que da para más. Fabián, ¿cómo es la situación en zonas rurales? ¿Han diagnosticado también ahí en Concepción? En Concepción del Uruguay. El tema de las 4x4, terrible. Claro, la particularidad que tiene es que pasa la ruta 14 por la entrada a Concepción del Uruguay. Tienen ahora la ventaja de que se convirtió en una semiautopista, ¿no? La vieja ruta 14, la ruta de la muerte que le decían, se convirtió en una semiautopista, lo cual es muy bueno. Pero mayoritariamente el tema de la moto se concentraba en la zona urbana, no en la zona rural. Por eso la cantidad de casos que tenían de víctimas, que en el año pasado, cuando empezamos el diagnóstico, estábamos midiendo 75 víctimas mensuales. Y 75 víctimas siniestrados de distinta gravedad. Fatales. No. Lesionados. Lesionados. ¿Y ahora? Y ahora estamos en 40. Ahora, ¿por qué crees que en tan poco tiempo, bueno, algo me dijiste antes, pero es muy drástica la baja? ¿Por qué motivo? Básicamente... Ahora igual viene la peor etapa, que es la etapa donde la gente más anda en moto. Claro. Y quizás se puede evaluar hasta mejor todavía. Nosotros lo decimos siempre que esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Es de largo aliento. Ahora viene el verano, la gente tiende a dejar el casco por una cuestión de incomodidad, supuesta incomodidad.
Pero el porqué es bastante sencillo, porque se está trabajando en todos los frentes y al mismo tiempo. Claro. En la concientización, en la educación, en el control, en la sanción, en generar mejor infraestructura. Pero hay algo que la gente enseguida recepciona. Donde hay controles dice, bueno, ahora tengo que usarlo. Cuando es un viva la pepa y todo el mundo hace lo que quiere. Y la otra cuestión que es muy importante, esto se apela a un cambio cultural. De nada sirve al chico decirle en el colegio, tenés que cruzar por la esquina, que usar casco, tenés que hacer esto o lo otro, cuando sale después de una hora de clase y ve que el padre o la madre constantemente en su vida hace todo lo contrario de lo que le enseñaron. No es casualidad que en Alemania las clases de seguridad vial tienen que contar con la asistencia obligatoria de los padres, porque eso es el cambio de cultura. La cultura se hace todo, la educación es parte de la cultura, pero el ejemplo es más importante que lo que se educa. Otra vez le contaba a Fabián que fui a dar una charla en un colegio de Olivos, había 300 chicos, llamaron a los padres para que vengan, se 3 padres, 8:30 de la mañana, un horario que podían haber venido, 3 padres. Por eso es lindo trabajar en los municipios, porque cuando Sí, nosotros esperábamos absolutamente. 15 agentes locales, vinieron 150. Claro, es muy local, se puede trabajar mejor. Y yo tengo la postura, acá hay 2.400 municipios, que si los 2.400 municipios pueden trabajar, o por lo menos empezar por la mitad de ellos, esto se va a cambiar drásticamente y en muy poco tiempo. Pero bueno, hay que tener el coraje. Fabián, gracias por venir como siempre. Gracias a vos, Sergio. Nos vemos la semana que viene, señores, en otro programa de 2 segundos y recuerden que el domingo es el Día Internacional de la Víctima de Tránsito. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor.